Estamos con el secretario de redacción de la revista Repensar, Guillermo Robledo, en un lugar desconocido para muchos y muy emblemático para otros, como es el Museo Evita, que nos invitaste seguramente no casualmente, ¿no? Este lugar tan representativo del peronismo y de la historia argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho por acercarte hasta acá, hasta el centro de la capital. Primero lo que me llama la atención, bueno, el lugar elegido, ¿no? No me llama la atención, sino que quiero que nos expliques por qué. ¿Por qué? Bueno, mira, este lugar es un lugar histórico donde fue una de las sedes de la Fundación Eva Perón. Funciona el Museo Evita, es uno de los más importantes museos, es el más importante museo que tiene Evita en la Argentina. Era una casa para donde Evita acá hospedaba a las mujeres con hijos solteros, era un hogar de tránsito. Cuando uno lo recorre encuentra las distintas fotos, por ejemplo, en este lugar que hemos elegido para charlar, acá están las fotos de Evita en este mismo lugar, en este mismo espacio. Y nos parece muy importante hablar desde acá, digamos, el lugar donde uno va a decir... Se respira historia. Algo, claro, una historia muy fuerte, una historia como la del peronismo que va a cumplir 70 años. O sea, y Evita ha sido la llama de esos 70 años, no hay ninguna duda, que en apenas 7 años de vida hoy sigue siendo el eje central de cualquier planteo que haga el peronismo. Un peronismo que hoy tiene una identidad absolutamente expandida en todo el territorio, casi el 70% de la población reconoce desde distintos ángulos esa identidad. Entonces nos parecía muy fuerte hablar de acá. Y siempre presente eso de si Evita viviera, ¿no? ¿Qué determinación tomaría sobre algunas cuestiones, ¿no? Políticas fuertes siempre. Y bueno, yo creo que... Si Evita viviera, punto suspensivo. Si Evita viviera, yo creo que vuelve a escribir mi mensaje. Ajá. O sea, mi mensaje... Estábamos hablando de este libro que está absolutamente olvidado y por toda una historia muy fuerte que tiene. Para los peronistas, yo te aseguro que he hecho una encuesta y el 99% de los peronistas no saben ni de su existencia. Evita escribió un libro, La razón de mi vida, que en este museo tiene un lugar específico, donde están las imágenes de Evita con la ropa que usó para la tapa de La razón de mi vida, los trajes, la rosa. Pero el más marketinero, digamos, de alguna manera fue. Claro, no, fue el único asumido. No es solo un tema de marketing. Mi mensaje, que Evita lo escribe en los últimos 3 meses de su vida, fue asumido por sectores del peronismo, pero no por todo el peronismo. Porque es un mensaje muy fuerte el que deja Evita ahí. Es casi un manual de ética y donde precisa dónde están los enemigos de la nación. Entonces, yo creo que a muchos sectores... tirando una bomba dentro del seno de su propia familia, ¿no? Digo, cuando habla también de su propia herencia. También, en uno de sus capítulos, ella pide que todas sus joyas, todos los regalos que ha recibido a lo largo de su vida, queden como garantía de un banco de la vivienda para los humildes en la Argentina. Cosa que no pasa. Y cosa... digamos, eso se llama desde el punto de vista estrictamente patrimonial. Este libro estuvo sometido a un largo juicio de casi 20 años, porque los compañeros que lo editaron tuvieron que soportar un juicio de las hermanas de Evita en contra, diciendo que era apócrifo. Para poder quedarse con la herencia, ¿no? Evidentemente yo creo que sí, que ese había sido el único objetivo. Hasta que, bueno, se hicieron todas las pericias, porque el libro... estuvo desaparecido porque Evita se lo deja al general y el general no lo publica. Viene el golpe del 55 y nada más se entera. El único rastro que hay es que Evita le pide que lo lea en el primer 17 de octubre después de su muerte. Y eso pasa, está en las documentaciones históricas en los diarios, donde Perón lee un capítulo, no lee todo el libro. Desde el balcón
de la Rosada. O sea que esa una de las pruebas de que el libro existía, que lo había escrito Evita, es que Perón cumple parcialmente el mandato que le deja Evita. De alguna manera le da una legalidad al asunto. Existe. Ahora después el texto, como no se publicó, desapareció. Y estuvo desaparecido hasta el año 86, en que muere el escribano de gobierno, no sé si todo el mundo, bueno, los más viejitos nos acordamos, el doctor Jorge Garrido, que pasaban siempre los presidentes, dictadores, democráticos, qué sé yo, pero él estaba siempre como escribano tomando el acta de Asunción y demás, que incluso tiene una canción de Marianela Walsh, el señor Jorge Garrido. Y cuando muere él, los hijos encuentran en su casa un montón de objetos de la casa de gobierno, que estaban en la casa de él. Entre ellos se encuentra el manuscrito de este libro, inicialado por Evita. Cuando decís que es un manual político y de ética política, se puede hacer un paralelismo, me imagino, al peronismo de hoy o a la política de hoy también. Yo creo que es un espejo para el peronismo de hoy, en que dadas las responsabilidades que tiene esta identidad nacional principal, que es el peronismo, tiene que empezar a mirarse. Es un manual para una autocrítica, es un manual para qué tipos de dirigentes tiene que empezar a generar el peronismo para adelante. Es un manual donde se plantea, y lo plantea en plural, Evita, la contradicción entre que los problemas de los pueblos, primero dice claramente, viene la hora de los pueblos, y creo que ahora ha venido más que nunca en esta nueva situación mundial, pero después lo dice, el problema de los pueblos es con los imperialismos, en plural, lo dice claramente. Y, de varias clases de imperialismo, ¿no? Claro, en ese momento se refería al imperialismo yanqui y al soviético, lo decía claramente, ¿no? En ese punto termina diciendo lo mismo que dice después el Che en Algeria, cuando dice que el imperialismo soviético es cómplice de la explotación capitalista de los pueblos de su desarrollo. Eso lo dice Algeria en el año 65. O sea, hay un punto común entre lo que dice Evita acá y lo que dice el Che, en el marco de los acuerdos de Yalta. Eso hoy tiene otra dimensión, porque obviamente la Unión Soviética no existe más, pero sí existe una dinámica ahora imperial nueva de otro país socialista, que son los chinos, que están entrando con una fuerte presencia en América Latina, y eso está generando un tironeo que, bueno, que la contradicción que plantea Evita acá existe entre los pueblos y los imperialismos. Y Evita toca también en este libro, desconocido por muchos, el tema religión. Sí. Ajá, de una manera muy fuerte. Sí, yo creo que ella, me animo a decir que fue la primer teóloga de la liberación. Cuando ella escribe este libro, en el año 52, no existía la teología de la liberación. Es más, no se había producido el Concilio Vaticano II. Sin embargo, la doctrina peronista siempre tuvo una fuerte, dicho por el general y asumida por Evita, una fuerte identidad con un cristianismo del lado de los pobres. Acá Evita lo verbaliza, lo escribe por primera vez, donde dice claramente que la religión no puede estar al servicio de las oligarquías, ni en la Argentina ni en el mundo, tiene que estar al servicio de los pueblos, que es de los pobres y de los pueblos, que ese es el mensaje de Cristo, y que le da ese odio evitista muy, muy tremendo, muy de adentro, cuando ve que parte de la jerarquía lo ataca Perón y se pone del lado de los intereses extranjeros de la nación. No hay que olvidarse que es interesante porque Evita, bueno, tuvo su famoso el padre Benítez, que era su asesor espiritual, todo el conflicto de Perón con la iglesia. O sea, la iglesia no era una sola. Evidentemente Evita acá está demostrando que había una iglesia que respaldaba el peronismo y que no es solamente que hubo un conflicto iglesia Perón, sino que hubo una fractura en la iglesia de sectores. Así que, bueno, ahí habla claramente Evita del tema. Si Evita viviera, Francisco la tendría a su lado escuchándola, seguramente. Yo creo que es una buena pregunta saber si ha leído Francisco este libro. Es un interrogante interesante que vamos a resolverlo, vamos a hacérselo llegar. Pero más o menos. Pero sí, no tengo ninguna duda de que Francisco, sabemos todos de su
espíritu peronista, digamos, en el amplio sentido del término, este libro lo tiene que conocer, y su práctica personal ha sido muy coherente con este mensaje que deja Evita y con la práctica de Evita. Y creo que es la que está tratando de llevar al frente y de transformar la Iglesia en un mensaje coherente con este libro, no tengo ninguna duda. Pero es bueno lo que vos decís, se lo vamos a hacer llegar. Porque la línea que estás contando es más o menos la misma, ¿no? Sí, actualizada después de 62 años, hace 62 años que ha sido escrito esto, pero en ese punto con la Iglesia es clarito, ¿no? Es curioso, y también habría que ver qué factores. Hay quien dice que algunos sectores de la Iglesia argentina fueron los que incidieron para que ese juicio tenga una sentencia muy paradójica. O sea que estamos hablando hoy de sentencias paradójicas o cínicas, porque una de las cuestiones también del sistema judicial es que tiene una cuota de cinismo grave. ¿Y por qué digo cínico? Porque vos fijate Cínico e hipócrita. Hipócrita, porque reconoce que el libro es de Evita, la sentencia, y dice, pero no puede publicarse, no puede editarse. ¿Por qué algo no? O sea, ¿cómo explica la justicia que un texto, un autor no puede circular? Más allá de quiénes son los derechos. ¿Por qué? Hay quien dice, el compañero que llevó adelante la causa, Beto Sprecher, que dice que fue la fuerte presión de la Iglesia en el expediente para que no se publique. O sea, fíjate, o sea que en realidad el libro sigue estando desaparecido para los argentinos. O sea, el cuerpo de Evita estuvo desaparecido 17 años y su mensaje lleva 62 años desaparecido. Por provisión de la justicia, que se dice independiente, ¿cómo explica? ¿O cómo explica el peronismo que en 30 años de democracia no haya publicado una vez el libro? Son todos temas pendientes que tenemos, ¿no? Pero es muy paradójico. ¿Por qué? ¿Eso no es censura, ya que estamos hablando de libertad de prensa? ¿Que la justicia diga que el mensaje póstumo de Evita no circule? O, efectivamente, plantea cuestiones que interpelan. O sea, este libro interpela a la sociedad argentina. A pesar de ser un libro corto, ¿no? Porque es un libro que se puede leer en una tarde. Sí, pero con una potencia, son 30 puntos, como escribía Evita. A ver, con una gran poesía incluso, con un valor literario muy potente. Cuando dice, con la oligarquía son con los únicos con los cuales nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque quieren nuestra libertad. O sea, eso, de manera tajante, aparte, sin ningún pero tipo poética, de metáfora, ¿no? Claro, nada. Crudamente. Crudamente. No me voy a poner de acuerdo, los pueblos no se pueden poner nunca de acuerdo porque quieren nuestra libertad. Así de clarito, como hablaba ella. Acá no hay posmodernismo, no hay doble sofisticación, ¿viste cómo era? Por eso. Pero es increíble que los argentinos esto esté olvidado. O sea, Evita está, pero su mensaje no. ¿Ustedes desde Repensar van a hacer algo para que esto pueda llegar a difundirse, editarse? Sí, lo vamos a volver a publicar. Vamos a pedirle a la Corte Suprema de la Nación que revierta el fallo, que es atentatorio contra la libertad de expresión, que tanto se defiende. Así que vamos como Consejo de Redacción, dentro de un conjunto de actividades hacia el peronismo que empezamos a desarrollar, uno va a hacer pedirle que es tan importante preocuparse por temas de fondo del sistema republicano, como que no haya censura sobre la última palabra de Evita para los argentinos. Entonces le vamos a pedir explícitamente que reviertan ese fallo. Vos decís que hay un sinnúmero de actividades que están llevando adelante. Hay una que es muy fuerte, que tiene que ver con un tema judicial, una de las grandes investigaciones seguramente de la historia argentina, que tiene que ver con el asesinato de Rucci. Exactamente. Repensar está por presentar en los próximos días algo que tiene que ver con un revisionismo de este caso, ¿no? Sí, así es. Nosotros vamos a hacer una presentación al fiscal y al juez de la causa, que ya la tenemos elaborada,
donde, viste que esa causa se reabrió a raíz de un libro de Ceferino Reato, donde vuelve a plantear de que fueron los montoneros los que hicieron la acción, y ese siempre libro, que después se demostró que tenía varias fallas, permitió que se reabriera la causa. Nosotros nos vamos a presentar ahí acompañando todos los documentos que demuestran que Montoneros no fue, desde las declaraciones de todos los miembros de la conducción públicas y ya viejas, empezando por ejemplo un reportaje de Asís en el año 86 en la cárcel a Firmenich. O sea, mirá de dónde, o sea, esos libros no se usan para interpretar el caso, pero sí se usa el de Ceferino Reato. No entendemos por qué. Quizás porque no estén en la causa, ahora van a estar. Entonces, ahí la justicia va a tener que opinar. Y como eso hay muchísimas, en ese caso Firmenich le dice basta de hablar de ese tema, ya dijimos que nosotros no fuimos, nuestro error político fue no decirlo públicamente y no reconocerlo. Dicho en el año 86, y todavía hoy, después de 30 años, seguimos dando vuelta. Bueno, entonces todos esos elementos... ¿Ustedes llegan a una conclusión o tienen ya una teoría elaborada con respecto a quién fue el que mató a Rucci? Sí, nosotros creemos que fue una acción de los servicios de inteligencia internacionales y así lo vamos a plantear, o sea, porque así como vamos a demostrar de que no fueron los montoneros, vamos ¿puntualmente a plantear... ¿La CIA o la CIA con otros agentes? En general, los servicios, la comunidad de inteligencia internacional actúan en conjunto, a algunos les hacen hacer los trabajos más sucios, eso no es que uno lo diga, hay un montón de bibliografía que lamentablemente circulan en el mundo y no circulan en la Argentina, nosotros la vamos a acompañar al expediente. Por ejemplo, yo te traje acá algunos para que veas, acá estamos hablando un premio Pulitzer, o sea, no estamos hablando de un panfleto electoral, de un partido y demás, que va a estar acompañado de la causa, donde se recopila en este libro de la historia de la CIA toda la historia de las operaciones secretas de la CIA en el mundo. O sea, no es un problema en la Argentina. Y hubo comisiones en el Senado de Estados Unidos, comisiones en diputados, montones de investigaciones que específicamente sobre las decisiones de las operaciones encubiertas o de bandera falsa, como le llaman también en el ambiente. Y todos esos materiales vamos a pedir que se libren oficio y se incorporen a la causa. ¿Por qué tanto interés de que se llegue a la verdad, no? Mira, yo creo que... en este caso puntual de Rucci. Claro, el caso de Rucci hay dos dimensiones. Una de revisionismo histórico, porque realmente ha sido una acción que provocó una división dentro del peronismo y dentro de la nación que perdura hoy. O sea, no es un tema terminado en términos políticos. De hecho, fíjense que de Narváez hizo su campaña de la mano de la hija de Rucci, y la hija de Rucci denunciando, o sea, aumentando la división, manteniendo la vigencia de la división dentro del peronismo. Massa también hizo un homenaje en el Congreso, cuando fueron los 40 años ahora, también en esa línea. O sea, sigue apareciendo como una cuestión de división, y con el riesgo de esta nueva situación política de que venga un esquema de revanchismo contra el gobierno kirchnerista. O sea, en este clima de violencia que plantea mediática, no es raro que en esta nueva situación política, de hecho en la causa se busca citar a varios hombres hoy del kirchnerismo, o sea que puede ser una causa instrumentada claramente para profundizar la división y el enfrentamiento dentro del peronismo. Entonces, no es solo una cuestión de verdad histórica o de revisionismo, sino que tiene una fuerza, va a tener una fuerza operativa para adelante. O sea, que los peronistas y los argentinos tengamos claro de que hubo acciones internacionales que nos dividieron, me parece que sería un salto en la calidad política de la Argentina. De hecho, otros países lo están haciendo. Nosotros vamos a hacer una gran analogía con el caso Moro en Italia, que hoy lo está revisando. O sea, hoy la justicia italiana sigue investigando como una acción internacional el caso Moro y el caso Mattei. Hay sospechas que fue también la CIA. También está planteado por la CIA, no, denunciados. Ahí en ese caso hay fiscales que denuncian abiertamente que el caso Moro lo hizo la CIA. Fiscales de la nación. O sea, fiscales italianos han reabierto el caso, los dos casos, el caso Mattei y el caso
que el caso Mattei es una analogía del caso Extensoro en la Argentina. Y esta es una analogía por el negocio petrolero, digamos, ¿no? Por temas de intereses. En este caso sería político. El caso Moro dividió el gran acuerdo estratégico que había hecho la democracia cristiana con el eurocomunismo de gobernar con autonomía Italia. Y bueno, se sabe que Estados Unidos no estaba de acuerdo en esa alternancia posible y jugó el mismo rol que jugó Rucci para dividir la sociedad italiana con estos atentados de bandera falsa, adjudicándoselo a uno. Bueno, entonces todo eso va a estar planteado acá, por primera vez. ¿Vos crees que conociéndose realmente la verdad del asesinato, que fuera la CIA, como ustedes están ahora planteando, creo que periodísticamente es una bomba cuando se sepa todo esto que ustedes van a presentar en la justicia? ¿De alguna manera esto va a ayudar a que haya una pacificación a nivel político en el país? Bueno, ahí me das el pie para el final del objetivo de la presentación. Porque no es solo un planteo de verdad histórica y de superación de estas divisiones falsas, ¿no? Que incluso las divisiones le han causado mucho mal al gobierno nacional hoy, porque el gobierno nacional tuvo un reparo, un complejo de poner cuadros sobrevivientes de la historia montonera por este tema de la causa Rucci. Y creo que eso lo ha debilitado también en estos 15 años. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Por temor a un pase de factura. Claro, viste, son temas no cerrados, serían no abiertas. Bueno, no lo vamos a negar. Nosotros trabajamos para que el Barba sea secretario general de la CGT. Y todo el mundo sabía que cuando la opción, la UON iba a ser, y estaba entre Caló o el Barba. Y hubo una fuerte presión de los gremios, Cavalier y demás. No, lo único que nos falta es que un montonero sea el secretario general de la CGT, como si fuera mala palabra eso. Eso estuvo en los medios. ¿Y para vos tiene mucho que ver esto, el tema Rucci? Sí, no, por esa razón. O sea, sigue siendo un tema desde los... A partir de Rucci hubo como una estigmatización para los montoneros. Sí, y una discriminación de los cuadros sobrevivientes de poder llegar a lugares estratégicos del Estado. Ajá. O, en este caso, fíjate, de la CGT. O sea, el tema sigue, no es un tema viejo, ¿no? Sigue siendo utilizado. Por ahí, los compañeros de los gremios, porque no entienden esto o no lo asumen, de que no fuimos, por ahí con mala intención no lo quieren ver y, bueno, X. Habrá de todo, como hay en el movimiento, de todo, pero ha sido claramente una segregación de los cuadros sobrevivientes de los lugares estratégicos del Estado. El caso del Barba con la CGT fue uno, y después, bueno, ha habido a nivel de organizaciones de ministerios y demás, cuadros que podrían haber llegado y que fueron bochados por otro. Fueron, sí, o sea, la teoría de los demonios no está del todo superada. Terminada. Falta ese pedacito que esto creemos que va a ayudar. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre si contribuye a la pacificación, ninguna duda, porque la verdad yo creo que la guerra se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Entonces, si encontramos la verdad, hay más posibilidades de paz. En este caso no estamos hablando de paz armada, porque nadie está planteando ninguna lucha armada, para nada, pero sí en otra instancia, porque nosotros vamos a pedir la recaratulización de la cláusula, no solamente el esclarecimiento. ¿Qué significa la recaratulización de la causa? Significa de que sea tipificada como genocidio, que no es lo mismo que un homicidio, que no es lo mismo que lesa humanidad. La Convención de Genocidio plantea, que es la menos hasta ahora utilizada, se firma en el año 48, plantea que el genocidio es cuando se ataca a un grupo nacional. Eso es un delito, se atacaron
sistemáticamente un grupo nacional para producir su exterminio o su división, bueno, hay toda una tipificación de eso, eso es el delito de genocidio. Entonces, sacar al hecho de Rucci de un hecho puntual, como está hasta ahora, entre montoneros que no lo hicieron, pero los acusan que lo hicieron, y llevarlo a una jerarquía de agresión general a todo un grupo nacional que es el peronismo, que en su historia tiene hechos, digamos, de agresión que, vamos, digamos, en el escrito vamos a empezar desde los bombardeos del 55, si querés hasta el tren de 11 de hace una semana o 2 semanas. Hay toda una serie de mecanismos, de operaciones que funcionan y que la vamos a plantear como una unidad. O sea, acá el peronismo ha sido la principal víctima de la violencia a lo largo de sus 70 años, de distinto tipo. Y ¿Siempre operado por factores externos al peronismo? absolutamente externos. Y ahí está el planteo. Siempre. Siempre. Eso no quiere decir que adentro no haya algún sector que ha sido funcional y que se haya beneficiado o infiltrado incluso. Vamos a hablar de la palabra concreta. Puede haber infiltrado. O vamos a decir que no había infiltración en las organizaciones guerrilleras. O dentro del movimiento, dentro de los gremios. O las 3A. A ver, ¿quién puede decir hoy que las 3A era peronista? No creo que nadie se anime a decirlo. Sin embargo, estaba metido adentro tenía un ministerio. Bueno, la infiltración juega, o sea, es muy pesado hablar de este tema, a la gente no le gusta que esto exista, es más cómodo no verlo, es más cómodo mantener el status quo. Sí, y se vive más tranquilo si esto no existiera, ¿no? Ahora, ¿por qué plantearlo ahora desde el punto de vista de la paz? Porque ahora hay condiciones internacionales. El caso Assange, el caso, bueno, ya está evidente que las prácticas estas siguen. No es que porque estamos en democracia desaparecieron. Ya está a confesión de parte, relevo de prueba, como dice. Entonces sigue. Y siempre se puede saber un poco más. Y siempre se puede investigar un poco más. Pero lo importante es, ¿qué vamos a seguir? Con un planteo infantil, sencillo, acusamos al imperialismo. A ver, son muchos. Hoy el problema mundial es muy grave, muy complejo, y necesita saltar de nivel de discusión. O sea, ¿qué es lo que espía hoy Estados Unidos? No espía problema ideológico porque no hay, ya no, es otra época, ya la Guerra Fría terminó. ¿Qué es lo que espía? ¿Qué espiaba a Dilma? A ver, ¿qué iba a hacer Petrobras? Espía. O sea, espían factores económicos y financieros. Intereses económicos y financieros. Después que le pongan el sellito, que sos terrorista, que eso ya sabemos que eso... pero la verdad es que hay un sistema de inteligencia internacional montado, evidentemente, para tratar de ver qué pasa con esta mutación mundial que es vertiginosa. Por eso esta necesidad de estar escuchando la decisión de cada líder. Estos libros, una de las cosas... Y mirar a China, ¿no? También. Y mirar a China, y mirar acá, y mirar si Argentina se asocia con China. Eso es lo que está pasando. Estos libros, por ejemplo, vos lees, cuando todas las comisiones estas que investigaron en los años 70 las operaciones clandestinas, dicen lo mismo que está diciendo hoy Assange. No. El espionaje es selectivamente sobre los dirigentes. O sea, sobre las élites dirigentes de cada país. Lo dice Assange hoy y lo dicen las comisiones. No, o sea, no es que andamos haciendo operaciones en todo el mundo. No. La clave es controlar el pensamiento de los dirigentes. Entonces hoy está el tema, hoy está el momento. Controlando eso. Más o menos la cosa está... Bueno, esa es otra pregunta. ¿Qué hacen con esa información? ¿Qué hacen con esa información? ¿Por qué nos espían si nosotros no queremos hacer? Ya no hay Palacio Invierno, ya no hay guerrilla. Bueno, ¿qué te hacen? Y yo creo que ellos te frenan el desarrollo económico, te frenan, toman decisiones, tienen un poder de desestabilizar una economía financiera
como para lograr cualquier cometido. Tienen Vos un fíjate poder como, muy grande. como venimos hablando Entonces, ¿entendés que? Pero esa no es forma que tiene que gobernarse el mundo, siendo la paz. A ver, Francisco ha logrado una cosa estratégica, que es el primer papa que para una guerra. ¿Eh? Tal cual. Entonces hay voluntad de paz. Una recaracterización del caso Rucci como genocidio significaría que todos los países pueden ir avanzando a que el genocidio se juzgue en los juzgados nacionales, no solamente internacionales. Porque los tribunales de genocidio, hasta el caso López, Julio López, fue el primero, siempre fueron tribunales internacionales. O sea, el Consejo de Seguridad, los 5 grandes de buen humor, son los únicos que decidieron, bueno, tribunal por genocidio en Ruanda, tribunal por genocidio en Yugoslavia, Albania y nada más. O sea, no había un antecedente de jurisprudencia nacional para que los pueblos pasen a discutir si están siendo sometidos a un genocidio o no. El primer caso en la historia de la humanidad fue la sentencia en el caso de Julio López, no de la desaparición, sino cuando él pide lo mismo que vamos a pedir nosotros en la causa de Rucci, la recaracterización como genocidio, y la Cámara se lo da. La Cámara... O sea que ya hay un antecedente fuerte e inmediato. Exacto, donde dice, no es solo lesa humanidad, es lesa humanidad en el marco de un genocidio. O sea, un juzgado nacional, esa es otra medalla que nos podemos colgar los argentinos, somos el primer pueblo en la historia de la humanidad. No solo no va a prescribir, sino que lo vamos a jugar nacionalmente. El segundo paso fue también la sentencia de von Bernich, fíjate, un cura, volvemos a la religión. También tiene, pero el otro paso fuerte lo dio Evo Morales en la matanza de Pando. Como presidente ya, viste que hubo un intento de golpe en Bolivia, en Pando, un grupo de gendarmes, operado también, parece, por los muchachos de... A raíz de eso, Estados Unidos saca al embajador de Bolivia. Y Evo Morales toma la decisión de tipificar, de denunciarlo como Estado como genocidio. Fueron apenas 40 muertes, apenas, quiero decir, humanamente todas valen igual que todas, pero es importante esto porque en algún momento se discutió que el genocidio era un problema de cantidad. Si no había muchos, no era genocidio. Y incluso hoy uno imagina genocidio, la palabra genocidio, con una gran matanza. No es así. O sea, los tribunales bolivianos han tipificado como genocidio y sancionado la matanza de estos gendarmes, de 40 campesinos bolivianos en Pando. Entonces, lo de López tampoco fue una matanza, fue en un barco. En la causa creo que hay 2 o 3 compañeros desaparecidos que forman parte, o sea que fueron 3, con lo cual, entendés que ya pasa a ser un instrumento de lucha popular denunciar que se está produciendo un genocidio en las soberanías nacionales, o sea, no dependiendo de que los 5 países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad decidan dónde hay tribunales o no. Y con respecto a esta presentación no sé si judicial, te logro transmitir perfecto, el cambio y el instrumento de paz al mundo. Y aparte la relación... Porque con eso se acaban las guerras civiles. O sea, las guerras civiles inmediatamente van a ser denunciadas dentro de los países como cuestión de genocidio y va a obligar a una negociación, a una discusión en un plano que nunca hicieron los pueblos. ¿Entendés? Desde donde nosotros, desde la historia de los derechos humanos en Argentina, puede tomar una dimensión mucho mayor de la que tiene ahora, que es de proyección para adelante, para la paz. Ese va a ser el sentido del planteo de la causa Rucci. O sea, sacarlo de un enfrentamiento entre nosotros a una propuesta a la humanidad de paz. Robledo, ¿y la expectativa que tienen ustedes respecto a esta presentación judicial? En términos jurídicos, ¿qué sí, puede en términos pasar? jurídicos, Bueno, son muy optimistas, ya me imagino... Es una pelea larga, va a ser una discusión larga, donde obviamente, te imaginas lo que significa librar oficios internacionales a los servicios de inteligencia, pero vamos a usar básicamente
toda la información, viste que Estados Unidos tiene la ley de desclasificación, que desclasifican algunos documentos, otros no. Vamos a pedir ahí también formalmente que se desclasifiquen documentos sobre la Argentina, porque paradójicamente se han desclasificado documentos de todos lados menos de la Argentina. O sea, se han desclasificado documentos sobre Chile, sobre Brasil, sobre un montón de temas, y de la Argentina no hay desclasificación. Nunca se desclasificó algunas cositas nada. muy chiquitas de los desaparecidos, pero Ustedes le van a pedir en el periodo que fue el asesinato, ¿no? Que se conozcan los archivos de esa época. vamos a pedir eso. A ver, ¿te imaginas que va a ser una batalla que primero hay que ver la voluntad de la justicia argentina de llevarla adelante? Porque vos vas a pedir la palabra de decir sí o no la tiene el juez. Vas a pedir un montón de oficios, vas a pedir un montón de... Ahora, pericias, tenés montones de argumentos. Hay cosas muy ricas, o sea, por ejemplo, a ver, ¿por qué nunca la CGT ni la UON se presentó como querellante, siendo un hombre de ellos? Nunca. Bueno, hay montones de elementos que se van a generar un debate muy, muy rico, muy interesante, que van a desnudar, o sea... Con la mayoría de los actores aún vivos, ¿no? Claro. Bueno, el intendente, el Barba Gutiérrez, Lorenzo se lo dijo, yo estoy seguro de que no fueron balas, no se sabe dónde salieron las balas que mataron a Rucci. Bueno, de hecho, no ha intervenido la UON ni la CGT. Hay montones de elementos de pericia que van a ser útiles. Van a ser una pericia larga, como la del libro Mi Mensaje. Tuvo 20 años para determinarse que no era apócrifo, que era Evita. Testimonió Cafiero, que la escuchó, testimonió, bueno, que le mostró, que cuando se fue a despedir, le abrió la mesita de luz y le mostró los escritos, acá dejo mi cosa. O sea, fue toda una reconstrucción. Perón en el balcón. El balcón no, pero te digo en el juicio. Las pruebas que fue un juicio significa iniciar un camino largo para encontrar la verdad. Y las pericias son todo un desafío que tenés que ir planteándola. Van apareciendo nuevos historias. Por ejemplo, en el caso de Matei, las tecnologías, así, viste como los desaparecidos, ¿cuál fue la clave para poder descubrir la identidad? Los avances tecnológicos con el ADN, que fueron hace 15 años, y los impulsaron las abuelas. Las abuelas impulsaron, se fueron a ver a los científicos suecos, otro, y al final descubrieron que existía esa técnica, la impulsaron, ¿no? Y mirá todo lo que desató. Bueno, las pericias en esto también, la misma causa se somete a pericias con las nuevas tecnologías y descubrir lo que no descubriste hace 30 años atrás. Está pasando en este momento con el caso Matei en Italia. El caso Matei se reabre porque aplicaron nuevas tecnologías a la autopsia que le habían hecho a Matei hace 40 años atrás. Entonces, no es un tema terminado que vas a ir a ver solamente los papelitos que están ahí. Si vos tenés tesón y creatividad y abrís el espacio de las pericias, podés empezar a descubrir cosas muy fuertes. Por ejemplo, la semana que viene se exhuma el cuerpo de Goulart, el presidente brasilero, al cual Perón financió toda su campaña, fue su gran apuesta en Brasil, y que murió en el año 76 acá en la Argentina. La gran sospecha es que murió envenenado. Y la semana que viene Brasil, con honores de jefe de Estado, saca el cuerpo para volver a hacer las pericias a ver por qué murió Goulart. ¿Quién pensaba hace 10 años, 20 años que íbamos a estar discutiendo y quién asesinó a Goulart? Dentro de este plan selectivo hacia los dirigentes. Entonces, fíjate que no estamos solos planteando esto. Se planteó con Allende, a ver si se había suicidado, ahora está con Neruda, asesinado. ahora está con Neruda también, dentro de 15 días con Goulart. Entonces la causa de Rucci es Me parece que va a ser una revolución judicial que mediáticamente va a tener un interés
importante, ¿no? Por parte de la mayoría de los, me imagino que los colegas y medios van a estar, me parece, con la lupa puesta, ¿no? Por lo menos para ver qué es lo que hace la justicia, si se hace caso a esta presentación que van a hacer ustedes o no. Me imagino que va a ser muy importante, ¿no? Yo te digo, pero sobre todo está inspirado en esto de, ya te digo, de este objetivo de paz. O sea, eso hay que recalcarlo mucho, ¿no? Hablaste de La Paz, de Rucci, empezamos hablando que estamos acá en el Museo Evita y te quería preguntar ya para ir terminando, bueno, toda esta historia o parte de esta historia del peronismo que vos tanto sabés y que contás y que tratás de buscar verdades permanentemente. ¿Qué pasó el domingo pasado, no? ¿Qué conclusiones sacás de la última elección de este domingo? Mirá, yo creo que los argentinos estamos viviendo este año una nueva etapa en la historia del país. No solo por el tema electoral. Tiene aspectos económicos, o sea, la presidenta ha tomado decisiones estratégicas durante este año justamente para autorizar que inversiones chinas en las áreas estratégicas de la Argentina, que nunca había pasado. Hablo de la energía, las finanzas y la obra pública. O sea que tenés un nuevo protagonista económico, que no es menor, obviamente, es el futuro dueño del mundo, que en una inteligencia de esto es muy importante, porque es la clave para mantener el equilibrio del balance de pagos. O sea, estás hablando con Argentina, se asoció económicamente y se va asociando cada vez más a la nueva potencia emergente del mundo, que son los chinos. Esas son decisiones que se han tomado este año, todas. El grueso de los argentinos no lo tenemos dimensionado, pero paso a paso, cuando se decide, por ejemplo, que autoriza Cristina que la ESO le venda la destilería de Campana a los chinos, no está muy visualizado porque aparece Bridas, pero son los chinos, Bridas es el socio de los chinos, Bulgeroni. Entonces, entrar en la energía, entrar en las reservas de vaca muerta, entrar en la finanza, bueno, entrar en la obra pública, estar planteando de que refuercen la posición del balance de pago con sus reservas, los chinos, bueno, ahí ha sido una de las grandes cambios de la Argentina, que cada vez va a ser mayor. Es una fuerza económica nueva que entró a tener un protagonismo cada vez mayor. Después en lo político, el gobierno yo creo que tiene que hacerse una autocrítica, ¿no? En cuanto a algunos instrumentos de Estado, por ejemplo el problema de la inflación. Yo creo que la inflación ha sido un factor determinante en el resultado. En el resultado, no tengo ninguna duda, porque está afectando a los humildes. Entonces, mucho más que a otros sectores. Y entonces ahí es donde el gobierno tiene que hacer una autocrítica y un planteo de cómo para estos 2 años frena ese tema, porque si no es un tema que va a seguir dilapidando todo lo bueno que hizo en esta etapa kirchnerista. Me parece que ha sido determinante eso, ¿no? Después, yo creo que hay otra lectura, digamos, se pueden hacer otras interpretaciones, pero me parece que ese es el punto central, porque elimina la base social de todo lo hecho. Y después, otro punto central, yo creo que otro error es el discurso hacia la clase media. Digamos, la clase media ha sido la principal beneficiaria de este modelo. Y el gobierno no se lo ha sabido explicar. Ha habido una falla pedagógica, una falla discursiva de explicar de que la gran beneficiaria de todo el sistema de subsidios que montó el Estado ha sido la clase media. Digamos, no solamente digamos, por las tarifas de los servicios absolutamente bajas respecto a los niveles mundiales y latinoamericanos, subsidiados por el Estado, sino porque los subsidios al turismo internacional, los coches, o sea, hoy el 90% de las partes de los coches son importadas y eso está subsidiado con una serie de políticas del Estado. O sea,
ha sido la gran beneficiaria, pero ahí ha fallado el discurso del gobierno en cómo demostrar eso. Y falló sobre todo cuando en lugar de demostrar, es una pedagogía explicativa, la acorralo poniéndole el sellito de que es gorila. No. Como le decía ayer un compañero, bueno, ahora no pueden decir que los porteños son gorilas. Porque ya la provincia de Buenos Aires también es gorila, entonces. Muchos dirigentes, sobre todo peronistas, hablan de un final de ciclo. ¿Vos lo ves así? ¿Qué análisis haces? No. Yo creo que es otra etapa del peronismo que empezó. Y el peronismo, salvo las 3A, todas las etapas que tuvo, se fueron plegando. O sea, desde el sindicalismo, del peronismo, el kirchnerismo, es una fuerza que no solamente tiene un poder institucional fundamental, tiene la mayoría en las dos cámaras por estos 2 años, sino que significa una expresión ideológica dentro del peronismo que ningún peronismo a futuro la va a poder negar. Sea quien sea el líder de ese espacio, o sea, lo hecho por el peronismo no se puede borrar, o sea, se puede criticar que podría haber sido mejor y demás, y el peronismo lo va a absorber. Lo importante es que no lo neutralice, o sea, que no lo dibuje, ¿no? Entonces, no es un problema de fin de ciclo. Es otra etapa del peronismo, por esto que hablábamos al principio. Bueno, es una forma de decir lo mismo, pero... No, pero hay que abrir la cabeza también. El kirchnerismo también tiene que abrir la cabeza hacia el peronismo. ¿Querés que te diga mi voto? En Capital, yo voté todos peronistas de izquierda. En Capital. A Pino senador, Pino nunca dijo que no es peronista y que dejó de ser de izquierda. Cabandier dijo que era peronista, Pino. Que es, yo nunca escuché que ya no soy más. Cabandier y Tayana. O sea, a mí, como un hombre del peronismo de izquierda, los únicos candidatos que me representaban en la oferta electoral eran ellos. Y yo no hice una cuestión de no, porque Pino le va a ganar a Filbo. A ver, ¿quiénes son los peronistas de izquierda? Que es la identidad política principal. Hoy con sorpresa leo que Pino se tira presidente de la Nación. ¿Y eso qué te causa? Chocho, ojalá haya 20, surjan 4 del peronismo de izquierda del kirchnerismo. Y no tener que estar discutiendo con compañeros peronistas, pero que no tienen una historia de izquierda. Ojalá. Ojalá lo de Pino obliga al kirchnerismo a levantar un poquito la discriminación que tuvo con los cuadros históricos. Ojalá surja del kirchnerismo un dirigente obrero al frente de que esta aposta pase no a un gobernador mediático, sin atacar a nadie, pero que tiene una historia limitada dentro del peronismo, y vaya a un compañero que tiene la historia... ¿Te imaginás un presidente obrero? Ojalá. Lula, el presidente obrero. Entonces, ojalá que la candidatura de Pino provoque una candidatura que no, con contenido y no de afiche, como está hoy lamentablemente la política, genere ese debate, sin romper, ¿no? Entonces, y también la gente de Massa, bueno, la gente de Massa, ¿qué le vas a decir? Que es ya sabemos la historia, ¿a dónde viene? A mí me interesa, como decía Cristina, lo dijo, ¿a dónde van? Bueno, a ver, ¿a dónde va el peronismo con esta cuestión de que tiene toda la identidad, es la principal identidad de la Argentina? ¿Va a seguir discutiendo una cuestión ególatra de quién es o va a volver a discutir programa? Porque el problema del peronismo es que hoy no discute programa. No solamente no discute, sino que no actualiza el programa que dejó como mandato Evita. Entonces tenemos que salir de esta cosa de discutir caras dentro del movimiento y bueno, a ver, y discutir contenido. Discutamos los contenidos del problema de la Argentina, no del peronismo, de la Argentina de cara a este problema mundial. A eso es a lo que esta actitud de repensar, de salir a militar en el espacio del peronismo con amplio criterio. A ver, Macri, ¿quién va a ser el candidato de Macri en Capital? Santilli. Larreta. No, Santilli es uno de los fuertes que estamos. Y él, la gente dice, yo soy peronista. Entonces, a ver, resulta que el peronismo está en todos lados. En el 80% aparecen tipos que ninguno dice que no. ¿Y qué es entonces el peronismo? Si está en UNEN, está con Macri, obviamente está con Cristina. ¿Qué vamos a decir? ¿Que los votos de la provincia de Buenos Aires son gorilas?
¿Hoy el que mejor representa el peronismo es el kirchnerismo? Hoy está en discusión. ¿O Pino, que te gusta tanto? No es que me guste tanto. Pino es un fenómeno de capital. No sé si es un fenómeno local. ¿Entendés? Es como del CEL. Del CEL nunca va a salir de Santa Fe. Y Pino capaz que se tira esto y nunca puede salir de capital. No lo veo. Entonces, no es que mejor represente. Lo serio sería que todos los peronistas sinceros y honestos se pongan a discutir el programa. Estén en la fuerza política que estén. Y consensúen. Si no, ¿cómo vamos a ir? A un escenario donde hay 20 candidatos presidenciales, un balotaje, y no discutimos lo principal. ¿Qué es lo principal hoy en la Argentina? Un solo tema tiene que... Nosotros, desde Repensar, vamos a computir un solo tema. Yo creo que el no tema 20. Inflacionario y económico a la gente le preocupa mucho. Exacto. La seguridad es ¿Dónde otro de arranca? los temas. ¿Dónde arranca? Arranca en la dolarización de la economía. Ese es el problema central al cual nosotros, de Repensar, convocamos a discutir a los peronistas, estén en el partido que estén. Si nosotros no resolvemos el problema de la dolarización de la economía y de los instrumentos financieros de largo plazo que no tiene la Argentina, somos irresponsables y no estamos cumpliendo esto. No estamos cumpliendo el mandato de Evita. Estés donde estés, estés en el kirchnerismo, estés con Massa, estés con Macri, estés con UNEN, si no discutís ese tema, no estás cumpliendo el mandato. Porque, fíjate hoy, acordate cuál fue el fin de Menem. Que dolarizamos, que no dolarizamos. Terminó ahí. Ahí se terminó todo el ciclo y ahora vamos camino a eso. Hoy leía en el Cronista Comercial, donde ya todas las industrias proveedoras del campo ya venden en dólares. O sea, ya hay un proceso de dolarización de la situación económica. El proceso de dolarización, ¿qué va a llevar? A nuevamente un incremento a través de la deuda externa. No hay tutía. Y eso no escuché discutírselo a ninguno de los candidatos, ni siquiera de lo que voté yo. Porque tampoco Pino se pronunció sobre eso, ni el gobierno nacional, y mucho menos se va a pronunciar Massa. Pero los peronistas tenemos que impulsar esa discusión. Desde Repensar lo van a tirar Desde en la Repensar mesa. lo planteamos y con esta amplitud hacia el peronismo. ¿Entendés? Como un eje, muchachos. Y es un planteo nacional. Discutan esto, por favor. No discutan más a ver quién quiere ser diputado, concejal, presidente. Nos lleva puesto esto. Nos lleva puesto a todos. Incluso al que quiera ir, al que quiera subir. Porque la Argentina otra vez en un proceso de endeudamiento externo, con una economía, con una moneda que no es propia, como es lo que a donde nos encaminamos en un año, ¿qué fallamos? ¿Qué falló el kirchnerismo con humildad? ¿Cómo nos sentamos? A ver, siéntense los cuadros técnicos, cómo se arregla, siéntense los cuadros políticos a asumir esto, no a pensar quién hace el afiche más lindo. O si yo salgo con Asirio y yo salgo con... No, muchachos, vamos a hablar en serio. Eso no tiene nada que ver con esto, para volver al principio, porque estamos acá. Porque las consecuencias las pagan los pobres después. Ya la están pagando. Y los pobres patearon el tablero en la elección, parte, por la inflación. Por eso, el compañero pobre, humilde, no tiene la posibilidad de darse estos lujos que nos damos nosotros, de leer 800 libros, poder comprarlos, de imaginar ideas, No, el pobre compañero está viendo cómo le da a morfar a su hijo con una inflación que todos los meses lo mata. Y es el compañero peronista, es humilde, es el primero de la fila, no el último. ¿Y qué discutimos? ¿Qué discutimos? Fíjate un gesto. Francisco dijo, yo no voy hasta el 2016. Viste que venía el año que viene, está todo el mundo buscando colgarse de la cruz del Papa y con sabiduría dijo, muchachos, no voy, porque si resuelvan los argentinos. ¿Qué te está diciendo con eso? Sí, que no quiere meterse. Póngase de acuerdo usted ahí adentro. No quiere meterse en la interna. No me usen a mí si ustedes no se pueden poner de acuerdo. Esa postergación del viaje es una convocatoria a debatir lo que no se debate. Él lo está haciendo, aparte, no es que te está diciendo, él lo está haciendo a nivel mundial.
Está cuestionando el sistema, lo financiero, esto, lo otro. Y dice, ¿qué voy a hacer yo en la Argentina? ¿A que me tironeen? El problema de los argentinos sigue siendo también un poco las distintas peleas que está habiendo o que hubo dentro del peronismo, de alguna manera. Es el corazón de la pelea. O sea, a los 70 años el peronismo tiene que dar un salto de madurez del nivel de sus discusiones. ¿Entendés? De discutir programas, de discutir esto, de discutir no esto de que estamos en una carrera muy cortita. Porque el problema es que si no lo hace el peronismo, la Argentina no lo va a poder hacer. ¿Qué identidad política puede hacer ese debate? Si todas son muy chiquititas, muy parciales. Y aparte no tiene la experiencia de 70 años de haber sido gobierno, de haber hecho todas. Yo te lo puse en una solicitud, la verdad que el peronismo ya somos grandes, muchachos, probamos todas. Pasaron por todas. Pasamos por todas. Curiosamente tenemos una proyección internacional muy fuerte. Borges decía que a donde iba la Argentina iba a Latinoamérica. Vos querés lo mismo. No tengo ninguna duda. O sea, si el peronismo va hacia un proceso liberal de vuelta, sonó la integración latinoamericana. Ahora, si el peronismo va a un salto cualitativo con estas propuestas de paz como la que vamos a hacer en la causa Rucci, con estas propuestas de cambio internacional, respaldándolo institucionalmente a Francisco en su planteo del nuevo orden internacional. A ver, los peronistas tendríamos que estar todos llevándole y poniéndole a las órdenes las ideas de Francisco para la discusión mundial. Es un papelón que estemos en esta discusión. Guillermo, primero te quiero agradecer la invitación acá al Museo Evita y realmente fue una charla muy interesante la que llevamos adelante hoy. Bueno, con esta primicia de esta presentación judicial para que se abra, no para que se reabra porque para ya que está se recaracterice la causa Rucci, que seguramente va a estar en todos los medios. Esperemos que no sea silenciada como el libro de mi mensaje. Gracias por todo. Bueno, gracias.